La Biblia es el libro más vendido, más citado, y uno de los menos comprendidos de la historia. Millones creen conocerlo, pero pocos han visto lo que realmente contiene. Porque entre lo que te enseñaron y lo que dicen los textos antiguos hay un vacío inquietante. Un lugar lleno de contradicciones, secretos y relatos que rara vez se mencionan. Este iceberg no trata de fe, trata de lo que está escrito. Y mientras más profundo bajas, más incómodo se vuelve. Bienvenido al iceberg de la Biblia. Primer nivel. Los ángeles bíblicamente precisos no se parecen en nada a las figuras aladas del Renacimiento. Los serafines de Isaías tienen 6 alas, 2 cubren su rostro porque ni ellos soportan mirar a Dios. La palabra serafín viene de saraf, que en hebreo significa arder, la misma raíz usada para las serpientes venenosas del desierto. Los querubines de Ezequiel tienen 4 rostros simultáneos y un cuerpo cubierto de ojos. Junto a ellos se mueven los opanim, ruedas dentro de ruedas, también tapizadas de ojos, que giran sin cambiar de dirección. Un manuscrito del Mar Muerto, el 4Q405, los clasifica como ángeles. En hebreo, opanim simplemente significa ruedas. En Daniel, un solo ángel con rostro como relámpago hace que un soldado caiga paralizado. Hay una razón por la que cada vez que aparecen, lo primero que dicen es no temas. Los Nepilim aparecen en apenas 4 versículos de Génesis, pero lo que esconden es enorme. El texto dice que los Bene ya Elohim, los hijos de Dios, tomaron mujeres humanas y engendraron a los héroes de la antigüedad. La palabra Nepilim viene de Nafal, caer, los caídos. Pero Génesis apenas rasca la superficie. El libro de Enoc expande la historia. 200 ángeles llamados vigilantes descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto y tomaron esposas humanas. Sus hijos fueron gigantes que devoraron todo hasta volverse caníbales. Pero lo más perturbador no fue la mezcla, fue lo que enseñaron. Azazel instruyó a la humanidad en forjar armas, otros revelaron astrología y hechicería. Para el judaísmo del Segundo Templo, el verdadero pecado fue la transferencia de conocimiento prohibido. Fragmentos del libro de los gigantes aparecieron en Qumrán. Lilith aparece una sola vez en la Biblia, en Isaías, enterrada entre criaturas que habitan la desolación de Edom. Casi todas las traducciones la vierten como criatura nocturna o lechuza. Pero el nombre no es casual. En acadio, Lilith designaba demonios femeninos del viento que acechaban a embarazadas y recién nacidos. Copas de encantamiento halladas en Irak llevan su nombre como protección. Siglos después, el alfabeto de Ben Sira la reinventó. Este texto satírico medieval la convirtió en la primera mujer de Adán, creada del mismo barro, que se rehusó a someterse, pronunció el nombre inefable de Dios y huyó. 3 ángeles fueron a buscarla y fracasaron. Ben Sira usó a Lilith para resolver algo que inquietaba a los rabinos: ¿por qué Génesis tiene 2 relatos de la creación de la mujer? El Leviatán y Behemoth no son dinosaurios. Son algo mucho más antiguo. Job describe al Leviatán con escamas impenetrables, ojos como el amanecer y aliento que enciende carbones. Behemoth tiene huesos de bronce y cola como un cedro. Pero la clave está en Ugarit. En tablillas cananeas descubiertas en Siria aparece Lotán, una serpiente de 7 cabezas derrotada por Baal para imponer orden al caos. Lotán y Leviatán comparten la misma raíz semítica, son el mismo monstruo. En Babilonia, Marduk destroza a Tiamat, el dragón primordial, para crear el cosmos. Israel tomó esas imágenes y las transformó. En el Salmo 74, YHWH aplasta las cabezas del Leviatán. Pero el Salmo 104 dice algo inesperado: Dios lo creó para jugar con él. El monstruo del caos cósmico reducido a mascota divina. Segundo nivel. El cambio de personalidad de Dios entre los 2 testamentos fue tan escandaloso que en el siglo II un teólogo llamado Marción de Sinope llegó a una conclusión radical: no era el mismo Dios. El del Antiguo Testamento era un demiurgo celoso y brutal. El del Nuevo era el Padre amoroso revelado por Jesús. 2 dioses distintos.
La Iglesia lo excomulgó en el año 144, pero el problema que señaló nunca desapareció. En un texto, Dios se arrepiente de haber creado al ser humano y ahoga al planeta entero. En otro, ordena matar hombres, mujeres, niños y lactantes. Isaías 45,7 lo dice sin rodeos: yo creo la luz y creo el mal. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús dice: amad a vuestros enemigos. Malaquías insiste en que Dios no cambia. Los nombres de Dios en la Biblia hebrea no son sinónimos. Son fósiles de una historia religiosa que Israel intentó borrar. Él era el Dios supremo del panteón cananeo, padre de 70 deidades. Elohim es gramaticalmente plural, dioses. Yahvé es el nombre personal revelado a Moisés, cuya pronunciación original se perdió porque dejaron de decirlo en voz alta. Jehová es un error medieval. Alguien combinó las consonantes de YHWH con las vocales de Adonai y creó una palabra que nunca existió. Pero lo más revelador está en Éxodo 6:3, donde Dios mismo dice que los patriarcas lo conocían como el Sadai, no como Yahvé. Eso contradice Génesis 4:26, donde ya se invocaba ese nombre generaciones antes. Los nombres no solo revelan quién es Dios. Revelan cuántos dioses hubo antes de que quedara uno solo. El pecado imperdonable es el único tema donde Jesús cierra una puerta sin dejar rendija. En Mateo 12:31 dice que toda blasfemia será perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ni en este mundo ni en el venidero. El contexto importa. Los fariseos acababan de atribuir sus milagros al poder de Satanás. Jesús responde que confundir la obra de Dios con la del diablo cruza una línea sin retorno. Marcos lo formula como culpable de pecado eterno. Pero lo devastador no es la teología, es la psicología. Durante siglos, millones de creyentes han vivido aterrados de haberlo cometido sin saberlo. La paradoja es profunda: si Dios es omnipotente y misericordioso, ¿cómo puede existir algo que no pueda perdonar? Los hermanos de Jesús aparecen con nombre en Marcos 6:3, Santiago, José, Judas y Simón, más hermanas cuyo nombre no se conserva. La palabra griega es adelpos, hermano de sangre. Si el autor hubiera querido decir primo, tenía anepsios, y no la usó. Jerónimo en el siglo IV propuso que eran primos para defender la virginidad perpetua de María, pero esa lectura no tiene base en el griego original. Santiago se convirtió en líder de la Iglesia de Jerusalén. Flavio Josefo, historiador del siglo I, lo menciona como Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo. Mateo 1:25 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz. Ese hasta implica un después. El protoevangelio de Santiago intentó resolver el problema convirtiendo a los hermanos en hijos de un matrimonio anterior de José. La solución llegó siglos tarde. Los años perdidos de Jesús abarcan 18 años de silencio que ningún evangelio explica. A los 12 aparece en el templo asombrando a los rabinos. A los 30 reaparece para bautizarse. En medio, nada. Ese vacío ha generado teorías de todo calibre, que viajó a la India y estudió con monjes budistas, según un manuscrito tibetano que Notovich publicó en 1894 y nadie más volvió a ver. Que estudió con los esenios en Qumrán. Que aprendió magia en Egipto, acusación que registran el Talmud y el filósofo Celso. La explicación más probable es la menos cinematográfica: trabajó como tekn, artesano, en una aldea donde no pasaba nada digno de registrarse. Los evangelios no son biografías. Son textos teológicos que narran lo que sirve a su mensaje. Tercer nivel. El libro de Enoc citado en Judas es una de las grietas más incómodas del canon bíblico. Judas, un libro que si está en tu Biblia, cita textualmente a Enoc como profecía. Enoc, séptimo desde Adán, profetizó diciendo. Esa fórmula es idéntica a la que se usa para citar Isaías o Deuteronomio. El problema es que Enoc fue excluido del canon por casi todas las iglesias. Si un autor inspirado del Nuevo Testamento lo trata como escritura, ¿por qué no es escritura?
Fragmentos de Enoc aparecieron entre los manuscritos del Mar Muerto, demostrando que era ampliamente leído en el judaísmo del Segundo Templo. La Iglesia etíope ortodoxa sí lo incluye en su canon hasta hoy. Jerónimo escribió que muchos rechazaban la epístola de Judas precisamente porque citaba a Enoc. Las resurrecciones contradictorias son el elefante en la sala del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios narran el evento fundacional del cristianismo y no logran ponerse de acuerdo en casi nada. ¿Quién fue al sepulcro? Marcos dice 3 mujeres. Mateo dice 2. Juan dice solo María Magdalena. ¿Cuántos ángeles había? Marcos pone un joven vestido de blanco. Mateo pone un ángel que bajó con un terremoto. Lucas pone 2 hombres resplandecientes. Juan pone 2 ángeles sentados. ¿A dónde van los discípulos después? Marcos y Mateo los envían a Galilea. Lucas los mantiene en Jerusalén. ¿Cuándo asciende Jesús? Lucas dice que el mismo día de la resurrección. Pero Hechos, escrito por el mismo Lucas, dice 40 días después. Y sin embargo, sobre estas versiones irreconciliables se construyó la religión más grande de la historia. El Génesis plagió la epopeya de Gilgamesh según una lectura superficial, pero la realidad es más compleja y más fascinante. La tablilla 11 de Gilgamesh contiene un diluvio escrito al menos 1000 años antes que el de Noé. Los paralelos son abrumadores. Un Dios decide destruir a la humanidad, un hombre justo recibe la advertencia, construye un barco, mete animales, la lluvia arrasa todo, el barco se detiene en una montaña. Envía aves para buscar tierra y al salir ofrece un sacrificio cuyo aroma agrada a los dioses. También existe el atrasis babilónico, aún más antiguo. Los académicos no dicen que Génesis copió directamente, sino que ambos beben de una tradición mesopotamia común. Los israelitas exiliados en Babilonia conocieron estas historias y las reescribieron con una diferencia fundamental: un solo Dios, no un panteón caprichoso. Dios entre dioses es lo que describe el Salmo 82, y su primera línea es dinamita pura: Elohim se levanta en la asamblea de él, en medio de los Elohim juzga. Dios, rodeado de dioses. No es metáfora. El hebreo usa Elohim en plural para seres divinos subordinados que gobiernan las naciones. Deuteronomio 32, 8 en los manuscritos del Mar Muerto lo confirma: cuando el Altísimo repartió los pueblos, los asignó según el número de los hijos de Dios, y Yahvé recibió a Israel como su porción. Esto implica que Yahvé originalmente era uno más entre los hijos de El Elyon, no el Dios Supremo. El monoteísmo estricto fue un desarrollo tardío. El Deutero Isaías, escrito en el siglo VI a.C., es el primer texto bíblico en declarar que los otros dioses no existen. Antes de eso, existían. Cuarto nivel. El Génesis describe la tierra como plana bajo un domo, y no es metáfora. La palabra hebrea rakia, que traducimos como firmamento, viene de la raíz raka, que significa martillar metal hasta aplanarlo. Job 2 lo confirma: los cielos son firmes como un espejo fundido. Sobre ese domo sólido hay agua. Debajo hay más agua. El diluvio ocurre cuando se abrieron las compuertas del cielo, porque el domo tiene ventanas. La tierra descansa sobre pilares. El sol, la luna y las estrellas están incrustados en la bóveda. Debajo de todo está el Seol. Cuando los 70 eruditos judíos tradujeron rakia al griego en la Septuaginta, eligieron estereoma, algo sólido, firme. Esta cosmología es idéntica a la egipcia y mesopotamia de la época. Los autores de Génesis no estaban usando lenguaje poético. Describían el universo exactamente como lo entendían. Los evangelios perdidos y censurados no son invención moderna. Lucas 1:1 reconoce que muchos escribieron relatos sobre Jesús antes que él. De esos muchos, la Iglesia conservó 4. En 1945, un campesino en Nag Hammadi, Egipto, encontró una jarra sellada con 13 códices de papiro. Dentro estaba el Evangelio de Tomás, 114 dichos de Jesús sin narrativa.
El Evangelio de María presenta a Magdalena como la discípula con enseñanzas secretas. Pedro se opone porque es mujer. El de Judas lo convierte en el único que entendió a Jesús. El de Felipe sugiere que Jesús besaba frecuentemente a Magdalena. En el año 367, Atanasio de Alejandría publicó la primera lista de los 27 libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos y ordenó destruir todo lo demás. Lo que lees no es todo lo que existió. Es lo que sobrevivió. María Magdalena fue borrada de la historia con una mentira que duró 1400 años. En ningún lugar de la Biblia dice que fuera prostituta. En el año 591, el Papa Gregorio I la fusionó con la pecadora anónima de Lucas 7 y con María de Betania, creando un personaje ficticio. Eso no fue corregido oficialmente hasta 1969. Lo que sí dicen los evangelios, Jesús expulsó de ella 7 demonios, lo seguía y lo sustentaba económicamente, estuvo al pie de la cruz cuando todos los apóstoles huyeron, y fue la primera persona en verlo resucitado. En los 4 evangelios. La primera testigo del evento fundacional del cristianismo. En el evangelio gnóstico de María, Pedro pregunta indignado si deben escuchar a una mujer. Leví responde, si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esa pregunta sigue sin respuesta. El infierno no existe en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Seol, usada 65 veces, significa simplemente lugar de los muertos, una existencia sombría donde van justos y malvados por igual. Sin castigo, sin fuego, sin tormento. Eclesiastés 9:5 lo resume, los muertos no saben nada. En el Nuevo Testamento, Jesús usa la palabra Gehenna, que era el valle de Hinnom en Jerusalén, un basurero real donde se quemaba basura continuamente y que tenía asociaciones con sacrificios infantiles a Moloc. Jesús lo usa como imagen, no como dirección postal del más allá. El infierno como lugar de tormento eterno con fuego se desarrolló en el periodo intertestamentario bajo influencia zoroastriana persa y fue popularizado mucho después por la Divina Comedia de Dante en 1320. El infierno que imaginas no viene de la Biblia. Viene de la literatura. Quinto nivel. Jesús cambió de apariencia tras resucitar, y son los propios evangelios los que lo dicen. María Magdalena lo confunde con el jardinero. Los discípulos de Emaús caminan con él horas sin reconocerlo, Lucas dice que sus ojos estaban velados. En el lago, los discípulos no saben quién es el hombre en la orilla. Su cuerpo es físico, come pescado, invita a Tomás a tocar sus heridas. Pero también atraviesa puertas cerradas y aparece y desaparece instantáneamente. Pablo introduce en 1 Corintios 15 una categoría que no existía, el cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Es algo para lo cual el idioma no tenía palabras. La teología primitiva nunca resolvió esta tensión entre carne y transformación. Quizás porque no tiene solución. O quizás porque esa era exactamente la idea. Dios ordenó genocidios, y los textos no lo disimulan. 1 Samuel 15:3 lo deletrea, mata hombres, mujeres, niños, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Deuteronomio ordena que de las ciudades conquistadas no quede nada con aliento. En Jericó, Josué destruye todo ser viviente a filo de espada. Números 31 va más lejos, Moisés ordena matar a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan conocido varón, pero guardar para sí a las vírgenes. El término hebreo es herem, destrucción total consagrada a Dios. La arqueología sugiere que la conquista de Canaán tal como la describe Josué probablemente no ocurrió así. Muchos eruditos creen que estos textos son propaganda teológica posterior. Pero el problema moral permanece intacto, el texto presenta a Dios dando estas órdenes. Y ese texto sigue siendo llamado sagrado. La Biblia original no existe. Ningún manuscrito autógrafo de ningún libro bíblico ha sobrevivido. Lo que tenemos son copias de copias hechas a mano durante siglos.
Entre los manuscritos griegos del Nuevo Testamento hay entre 200.000 y 400.000 variantes textuales, más diferencias que palabras tiene el texto. La mayoría son menores, pero algunas son devastadoras. La mujer adúltera de Juan 7 no aparece en ningún manuscrito griego antes del siglo V. El final de Marcos fue añadido después. El Evangelio terminaba abruptamente en 16:8, con las mujeres huyendo sin decir nada a nadie. Y la Kame Juan Neum, el único versículo que menciona explícitamente la Trinidad, es una interpolación latina del siglo IV que no existe en ningún manuscrito griego antiguo. El texto más sagrado de la civilización occidental es, en el fondo, una aproximación. Y hasta aquí el iceberg de la Biblia. Si llegaste hasta el final, gracias por quedarte, por escuchar y por cuestionar. Más allá de lo que creas o no, espero que este viaje te haya hecho pensar. Que Dios ilumine tu mente, te dé entendimiento y te acompañe en cada paso que des. Nos vemos en el próximo descenso.